Radio Bar. Las palabras hacen trampa, nunca creo en lo que nombran las palabras. Palabras y Salud, un programa que compartiremos todos los lunes de 16 a 17 horas. Palabras que van fluyendo, palabras que tienen peso, palabras que nos hacen sentir seres humanos. La que les habla, Susana Angélica Orden, profesora de filosofía y de historia, poeta y escritora. Soy Liliana Lianopoulos, soy doctora en psicología, atiendo pacientes y soy docente en San Martín, provincia de Buenos Aires. Regalémonos este momento para profundizar sobre aquellos conceptos y se hizo. Siempre bien organizada, las palabras son traiciones de alto vuelo. Hola amigos, acá de vuelta en esta nublada tarde del último día de julio. Nos reunimos para hablar de el tiempo. Radiobar.rocks es nuestro punto de contacto. Palabras salud, palabrasysalud@gmail.com y el teléfono de la radio 4783-0222. Adelante. Buenas tardes. Voy a leer el poema Tiempo sin tiempo de Mario Benedetti. Preciso tiempo, necesito ese tiempo, que otros dejan abandonado, porque les sobra o ya no saben qué hacer con él. Tiempo en blanco, en rojo, en verde, hasta en castaño oscuro, no me importa el color. Cándido tiempo que yo no puedo abrir y cerrar como una puerta. Tiempo para mirar un árbol, un faro, para andar por el filo del descanso, para pensar que bien hoy es invierno, para morir un poco y nacer enseguida, y para darme cuenta, preciso tiempo, el necesario para chapotear unas horas en la vida, y para investigar por qué estoy triste, y acostumbrarme a mi esqueleto antiguo. Tiempo para esconderme en el canto de un gallo, y para reaparecer en un relincho, y para estar el día, y para estar a la noche. Tiempo sin recato y sin reloj. Vale decir, preciso, o sea, necesito, digamos, me hace falta, tiempo sin tiempo. Escuchamos Yesterday, Paul McCartney. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know.
yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, Shakespeare nos enseña sobre el tiempo. El tiempo es demasiado lento para aquellos que esperan, demasiado rápido para aquellos que temen, demasiado largo para aquellos que sufren, demasiado corto para aquellos que celebran, pero para aquellos que aman, el tiempo es eterno. El tiempo contiene una dimensión subjetiva incuestionable. Pensemos en un encuentro esperado, anhelado y proyectado desde hace mucho tiempo. Cada día, cada hora que pasa, parecería que más se aleja la proximidad de su concreción. Nos mantenemos expectantes, suspendidos en el tiempo. El pasado se convierte en un estorbo, nuestra vida entre paréntesis, hasta la aparición de ese instante mágico en el que hemos depositado todas nuestras expectativas. Y en ese momento el tiempo pasa volando, habiendo colmado o defraudado todas nuestras ilusiones, alojándose para siempre en nuestra memoria emocional como aquel tiempo de nuestra vida que valió la pena por sus resultados o por los esfuerzos realizados para llegar hasta él. El tiempo de armar las valijas para dirigirnos hacia nuestra amada y merecidas vacaciones es tan anhelado que parecería que nunca llegamos a él. En el armado de valijas pensamos los lugares que vamos a visitar y mientras lo proyectamos, ese todavía futuro se hace presente y lo disfrutamos porque en nuestra mente está ocurriendo. Por ese motivo es tan importante pensar cosas positivas para nosotros y para los demás, porque en el momento que lo pensamos, lo estamos creando, lo traemos al aquí y a la ahora y lo hacemos realidad. Primer paso necesario, pero obviamente no el único. Y al final de las vacaciones descubrimos que el tiempo pasó volando. Cada registro fotográfico, cada video grabado quedará en nuestra retina y en nuestra galería de imágenes a las que acudimos cada vez que deseemos reconfortar nuestros sentidos y nuestro espíritu. La brisa, el ruido del mar, el sabor de la sal sobre nuestra piel bronceada se hará presente en nuestro recuerdo. Y como recordar es hacer volver a pasar las cosas por el corazón, sentiremos la reconfortable energía marítima aún en medio de un embotellamiento de tránsito en una lluviosa tarde de invierno. Con los pies en la tierra y los ojos hacia el cielo, seamos conscientes del poder transformador de nuestras creencias mentales. Supongamos por un instante la vida como un juego deportivo de alto grado de competitividad. Necesitaremos de los entretiempos para descansar nuestro cuerpo y nuestra mente, evaluar jugadas ya pasadas, no hacer presentes nuestros errores para no condicionar nuestro futuro, pero sí tenerlos en cuenta para cambiar de estrategia y no volver a repetirlos. Ese tiempo de espera es fundamental, ya que sin él no sería posible seguir jugando. Y en la vida cotidiana, no deportiva, ocurre lo mismo. Debemos darnos entretiempos y dirigirnos a un vestuario, real o virtual, que metaforice el interior de nosotros mismos. Y tomemos un tiempo entre lo que pasó y lo que va a pasar,
y proyectemos nuestro futuro, diseñándolo a la altura de nuestros sueños y anhelos, para que el tiempo vivido sea significativo para nosotros. Hace muchos años, una propaganda recomendaba tomarse 5 minutos y tomarse un té. Pensemos cuántos errores hubiéramos evitado, cuántas relaciones no hubiéramos deshecho si hubiéramos hecho caso a esta invitación. La marca del té agradecida. Sinceramente creo que por respeto a nosotros y a los demás, debemos tomarnos un tiempo para pensar, para callar, para hablar a conciencia. Cuando nos conectamos con la esencia de nuestro ser, nos aproximamos a lo divino, a lo genuino, a la verdad. Si respondemos desde allí, cualquier decisión que tomemos será escuchada, porque cuando alguien se posiciona de esa manera, no pelea, no compite, solo comunica lo que es y lo que desea. No es necesario más nada. Pero para lograr esa conexión necesitamos tiempo. Tiempo para desarrollar ese conocimiento. Todas las relaciones genuinas necesitan tiempo. Con nuestro ser profundo también pasa lo mismo. No le endilguemos la responsabilidad de nuestra falta de tiempo a la vorágine de nuestras obligaciones cotidianas. Pensemos que esa pausa de 5 minutos, luego de una agotadora jornada de estudio o trabajo, nos convierte en seres más lúcidos y plenos. La relación con los otros también necesita tiempo. No matemos nuestros vínculos con una ametralladora de emoticones. No reemplacemos una carita feliz con el placer de reír a carcajadas con un amigo, ni mandemos mensajes de caritas con lágrimas, que sean nuestras las lágrimas que derramamos junto a un amigo dolido. No convirtamos nuestro dolor en virtual por falta de tiempo, porque terminaremos por perder vínculos que nos interesan realmente. Si queremos rezar por alguien, tomémoslos con nuestras manos reales y recemos juntos. La fuerza que le deseamos a alguien debe ir más allá de la imagen de un puño poderoso. Necesitamos recobrar ese tiempo creativo de no hacer nada que tenían los niños hace algunas décadas y que lamentablemente algunos de ellos están perdiendo. Regalámonos tiempos creativos para no hacer nada productivo en lo inmediato, pero esencial para el logro de una vida conectada y plena. Caminemos a conciencia, démonos tiempo, no corramos, vivamos a sabiendas que lo que estamos haciendo, los caminos que estamos recorriendo, los paisajes que estamos viendo, los compañeros de camino, pero para eso hay que detenerse, hay que hacerse tiempo. Solo entonces seremos dueños de nuestra vida y nuestro tiempo en esta tierra, asemejándonos a la naturaleza que se cubre de hojas y frutos en primavera y verano sin merecer alabanzas y lo pierde en otoño e invierno sin tener culpas. Ahora vamos a compartir un cuento de Jorge Bucay que nos habla de aprovechar el tiempo. Había una vez un hombre que estaba decidido a disfrutar de la vida. Él creía que para eso debía tener suficiente dinero. Había pensado que no existe el verdadero placer mientras éste debe ser interrumpido por el indeseable hecho de tener que dedicarse a ganar dinero. Pensó, ya que era tan ordenado, que debía dividir su vida para no distraerse en ninguno de los dos procesos. Primero ganaría dinero y luego disfrutaría de los placeres que deseara. Evaluó $1.000.000
sería suficiente para vivir toda la vida tranquila. El hombre dedicó todo su esfuerzo a producir y acumular riquezas. Durante años, cada viernes abría su librito de cuentas y sumaba sus bienes. Cuando llegue al millón, se dijo, no trabajaré más. Será el momento del goce y la diversión. No debo permitir que me pase lo de otros, se repetía. Que al llegar al primer millón, empiezan a querer otro más. Y fiel a su duda, hizo un enorme cartel que colgó en la pared. Solamente 1 millón. Pasaron los años, el hombre sumaba y juntaba. Cada vez estaba más cerca, se relamía anticipando el placer que le esperaba. Un viernes se sorprendió de sus propios números. Le faltaban 25 centavos para el millón. Casi con desesperación, empezó a buscar en cada chaqueta, en cada pantalón, en cada cajón las monedas que faltaban. No quería tener que aguardar una semana más. En el último cajón de un armario encontró finalmente los 25 centavos deseados. Se sentó en su escritorio y escribió en números enormes: 1 millón. Satisfecho, cerró sus libros, miró el cartel y se dijo: solamente 1, ahora a disfrutar. En ese momento sonó la puerta. El hombre no esperaba a nadie. Sorprendido, fue a abrir. Una mujer vestida de negro, con una hoz en la mano, le dijo: es tu hora. La muerte había llegado. No, balbuceó el hombre, todavía no estoy preparado. Es tu hora, repitió la muerte. Es que yo, el dinero, el placer, lo siento, es tu hora. Por favor, dame aunque sea 1 año más. Yo postergué todo esperando este momento. Por favor, lo lamento, dijo la muerte. Hagamos un trato, propuso desesperado. Yo he conseguido juntar $1 millón. Llévate la mitad y dame 1 año más, ¿sí? No. Por favor, llévate 750.000 y dame 1 mes. No hay trato. 900.000 por 1 semana. No hay trato. Hagamos una cosa. Lleva todo, pero dame aunque sea 1 día. Tengo tantas cosas por hacer, tanta gente a la que ver. He postergado tantas palabras. Por favor. Es tu hora, repitió la muerte implacable. El hombre bajó la cabeza resignado. ¿Tengo unos minutos más?, preguntó. La muerte miró unos pocos granos de arena en su reloj y le dijo: sí. El hombre tomó su pluma, un papel de su escritorio y escribió: lector, quien quiera que seas, yo no pude comprar 1 día de vida con todo mi dinero. Cuidado con lo que haces con tu tiempo. Es tu mayor fortuna. Escuchemos una canción de Mercedes Sosa. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor. El tiempo. ¿Qué tema nos tocó hoy? Recuerdo mis 5 años, sentada al lado de la mesa, como todos los chicos
curiosa, profundamente interesada en cómo se hacía una masa, que la hacía mi abuela. Sobre la mesa había un tarrito de polvo leudante. Y en ese tarrito había una fotografía de otro tarrito, y de otro, y de otro, y de otro. Y yo quería ver hasta dónde llegaba. Y decía, no tiene fin. Y ahí me encontré con la infinitud. Y 2 o 3 noches después, le pregunté a mi papá, ¿por qué el día 5 de noviembre yo tenía 5 años, pero el día 6 yo tenía 6? ¿Cómo había pasado un año en una sola noche? Y estas preguntas, que los grandes se veían en figurillas para responder, creo que marcaron mis intereses por el tiempo y el espacio. Y no solo es un interés mío, porque es un misterio. Son 2 misterios, pero vayamos al tiempo. El tiempo llamó la atención de los antiguos, que querían medirlo desde los antiguos relojes de sol y otros artefactos. El hombre quiso medir el tiempo con instrumentos. Recuerdo ahora, cuando voy a hablar del tiempo, una pregunta que me realizó el primer día en la Facultad de Filosofía y Letras el profesor Adolfo Carpio. 2 dinosaurios más 3 dinosaurios. O si, en una época obviamente que no existía el hombre. ¿Eran 5 dinosaurios? Y ahí nos preguntamos con qué importancia tiene la conciencia del hombre que mide. Y ahí, con Paul Ricoeur, nos planteamos el tiempo subjetivo, que es el hombre tomando conciencia del tiempo, y el tiempo objetivo, que es el tiempo que supuestamente pasa sin que nosotros tengamos que ver. O sea, los dinosaurios, ¿eran 5 antes que yo los contara? El tiempo, ¿cómo era antes que yo me diera cuenta de la hora? Ah, qué problema la hora. El ahora es el presente, pero ahora digo ahora, y estoy hablando, pero en unos segundos ya no va a ser más presente, va a ser pasado. Y dentro de unos segundos se va a constituir mi presente, tiene ahí en un espectro el futuro. ¿Y cómo solucionamos esto, este misterio, esta preocupación del hombre? De Platón, que en una época en que los griegos dijeron que el tiempo era un dios, el dios Cronos, dijo que era la imagen móvil de la eternidad, porque en realidad, así como había un mundo de las cosas, de los entes móvil, por detrás estaba el mundo de las ideas perfecto. Entonces había un tiempo perfecto y había otro eterno, que para él era quieto, y después vamos a ver que para nosotros no, y otro tiempo que transcurría con nosotros. Y luego pasó el tiempo, y no podemos hacer una historia de toda la teoría sobre el tiempo, que son fantásticas y que nos causan emoción y suspenso, porque en realidad hablar del tiempo es como hablar del ser humano, de la conciencia, es como la esencia del hombre, como dice Cortázar. Y entonces nos encontramos con Newton, que descubre la gravedad, y el tiempo es algo así como un río invisible donde transcurren los sucesos. El tiempo es absoluto. Y llegamos con la filosofía a Kant, que nos dice que el tiempo y el espacio, nos dice algo que en un principio era poco entendido y era tomado un poquito por loco, pero después se llegó a revertir esta idea, que decía que el tiempo y el espacio son modos de conocer las cosas.
Las cosas no sabemos cómo son en realidad en sí, sino que nosotros les ponemos nuestro modo de conocer, que es por ejemplo en sucesión. Si viniera un dios, un alienígena, un marciano, hay que ver cómo vería el tiempo. Tal vez no como nosotros, las cosas. Me acuerdo que estaba sentada en la clase de filosofía pensando, si las cosas no son como las veo, ¿cómo serán? Y me imaginaba un mundo de fantasmas o fantasía o realidades diferentes. Bien, y siguió transcurriendo eso que llamamos tiempo y apareció el siglo XX y en medio de grandes horrores, guerras, crímenes, el mundo convulsionado, y antes va a aparecer un científico alemán, Albert Einstein, con su teoría de la relatividad, que algo de semejanza tenía desde lo filosófico con la teoría de Kant, por supuesto con las diferencias del caso, y también quiso medir, porque la ciencia siempre quiere medir, como el hombre que quiere medir. ¿Y por qué queremos medir el tiempo? Porque en realidad pienso que es porque tenemos miedo que corra, y porque lo queremos detener, porque detenerlo es no seguir caminando hacia la muerte. Pero hagamos lo que hagamos, el tiempo sigue corriendo. Entonces queremos que transcurra más lentamente, o queremos que se detenga. Y bueno, y así Einstein plantó en una gran revolución la teoría de la relatividad, donde el tiempo es relativo a la posición del observador. O sea, Liliana, si vos estás en la estación y yo estoy en el tren y voy a 100 kilómetros por hora y al lado mío hay un auto, vos el auto lo ves a 100 kilómetros por hora, fíjame, pero yo lo veo quieto. Entonces, todo depende de dónde está el observador. Y si nosotros, dice que el espacio y el tiempo se expande, se contrae, que si nosotros viajáramos a la velocidad de la luz, porque según la investigación de estos científicos, la luz es constante, el espacio y el tiempo son relativos, o sea, 300.000 kilómetros por segundo, una velocidad que, señores oyentes, ustedes ni se imaginan, y yo tampoco. Tampoco me imagino que si viajo a esa velocidad, que me voy a convertir tampoco en una onda. Bueno, la cuestión es que esa luz tan rápida, si yo pudiera viajar a esa velocidad, ya no necesitaríamos, Liliana, método de belleza, ni de ir al acuallí, nada. Porque resulta ser igual, que, por ejemplo, si yo tuviera una hermana melliza y mi melliza viaja en un cohete que va a la velocidad de la luz, o no sé, bueno, algún elemento que baja, no me imagino el cohete, bueno, pero puede ser, ella envejecería mucho más lentamente. Y no sé, acá hay algunos cuentos que dicen que por ahí cuando vuelve ella va a tener solamente 5 meses más, va a envejecer 5 veces más, mientras que yo voy a tener unos cuantos años más. Entonces ya no vamos a parecer mellizos, porque la velocidad hace que el tiempo transcurra más lentamente. Entonces, esto es maravilloso para la ciencia. Y después de la teoría de la relatividad vino la física cuántica, que nos dice que una partícula, a pesar de la famosa lógica formal que decía que las cosas pueden estar en un lugar o en otro, dice que puede estar en 2 lugares al mismo tiempo. Y hay un famoso experimento en que hay un bombardeo con electrones, según me contaba hace un rato Tomás, y estos electrones se comportan no como, imaginemos una pantalla, imaginemos unas aberturas, y si tiráramos bolitas, las bolitas por una abertura harían toda una línea de orificios o de marcas. Si tiráramos electrones por 2 endijas, cada una la suya, no las bolitas, estos electrones causarían un espectro de marcas, con lo cual querría decir
porque el electrón es una parte muy pequeñita de la materia, para que todos vayamos entendiendo lo que a mí también me cuesta entender. Entonces, ¿qué querría decir? Que el electrón se comportaría en una forma inusual para la materia, porque las bolitas también eran parte de materia. Entonces, ¿qué querría decir? Que estamos introduciéndonos en unos conocimientos sobre el mundo que, como decía Kant, de la cosa en sí, que no podemos conocer, pero la vamos conociendo a través de escorzos, como decía la fenomenología, de partes, de miradas. Vamos introduciéndonos en otro conocimiento. Pero lo que a mí más me asombró de ese experimento famoso de las bolitas y los electrones es que cuando los científicos quisieron ver por qué los electrones se comportaban en una forma inusual, es decir, no seguían la línea de las aberturas, sino que armaban más líneas en el lugar donde recibía el impacto o la luz o lo que sea. Cuando ponían un aparato para observarlas, el electrón volvía a comportarse como bolita, o sea, hacía lo esperado. Entonces vuelvo a mi primera idea. El tiempo y el espacio ¿son algo separado nuestro o tienen que ver mucho con nuestra conciencia? Claro, nosotros no podemos decir que todo es producto de nuestra conciencia, pero ¿cómo separamos a los dinosaurios esos que preguntaba el profesor del sujeto que los está contando? ¿Cómo separamos el tiempo de la conciencia del tiempo? ¿Cómo me separamos a mí, que primero hoy hace unas horas estaba en el banco y primero estaba muy aburrida dejando que el tiempo pasara y luego cuando se me hacía tarde ya, primero era largo y después era corto? O sea, ¿cómo separamos lo objetivo de lo subjetivo? Y seguimos pensando, ¿el tiempo es solamente lo que se mide? O sea que es solamente en la medida que lo medimos. Entonces, es decir, con un aparato podemos llegar a medir la complejidad del tiempo metafísico. Y yo entonces voy a hablar de una persona a la cual admiro mucho, Adelina Castex, la profesora Adelina Castex. Yo la conocí hace muchos años. Ella siempre era viejita, yo la conocí siendo viejita y siguió siendo una persona con mucha personalidad, con mucha inteligencia. Cuando yo la vi por primera vez en la sala en el departamento de filosofía, me dijeron, esa señora es un genio, aprendé de ella. Y así la conocí. Tuve ocasión de estar con ella tardes y tardes entre sus libros, hablando del tiempo, de la historia, y disfrutar y aprender a ser profesora de filosofía con ella, porque era tan generosa que nos enseñaba a todos todo su saber y nos decía, uy, ahora que hablo con vos, las cosas se me van aclarando. Entonces nos sentíamos contentos, orgullosos con esa alabanza. Y era como estar en un lugar mágico, todo lleno de libros. Y esos libros ella tomaba uno y esto es para vos. Ah, vos te gusta el cine, tomá, acá está, esto para vos. Entonces, esta señora tenía una teoría, escribió libros, Metafísica del Tiempo, y ella nos habla, esta gran profesora, nos habla de un tiempo que es creador. Y así como Cortázar decía que para los escritores, para él, para Borges y para todos, el tiempo era fascinante y que había muchos experimentos sobre el tiempo y la posibilidad de viajar por él y demás, Adelina hablaba del tiempo como un tiempo creador, como un impulso, como un presente que arrolla sobre el futuro, y el futuro que es la nada que buscaban los filósofos, y al pasado lo arrastra. Entonces ya la cosa va pintando de otra manera, porque ya los filósofos tenemos cosas para decir, y lo que tenemos para decir es que hay un tiempo que no nos quita, que no nos arrolla, que no nos mata, sino un tiempo que nos crea y nos permite
a través de esa libertad del tiempo, crearnos a nosotros mismos. O sea, ir creando nuestro futuro al mismo tiempo que el tiempo crea. Y entonces aparecen los instantes eternos, esos que disfrutamos con nuestros amigos, con las personas que amamos, esos momentos en que sí el tiempo se para para nosotros, se hace eterno, como esas tardes que compartíamos el saber de Adelina. Y acá les leo un párrafo de un gran investigador, un científico, que dice: desde el seno de su sabia biblioteca, limitada en su movilidad y comunicación, ella nos brindó el modo de perseguir la verdad con autoridad y con digno empeño. Con cariño de madre, Adelina nos daba sus escritos y lo de otros pensadores, según lo que sabía de nuestras inquietudes espirituales. El tiempo creador de nuevas realidades terminó con su vida física, pero su espíritu sigue latiendo en nosotros, como siempre. Su cuerpo yace en la tierra pampeana, que siempre amó, mientras que su alma se eleva entre los astros de los que todo quiso saber. Y yo acá le dediqué un poema con el que termino, Adelina. Romance de Adelina. Yo recuerdo aquellas tardes a través de la distancia, donde el sol resplandecía en la magia de tu charla. Un café era el comienzo que impulsaba la enseñanza, y los temas más diversos inspiraban la palabra. Los antiguos pensadores, la Sofía y la Kabbalah, los planetas olvidados y el origen de la nada, eran punto de partida que a la mente despertaba al amparo de vaivenes de las lides cotidianas. Y tus libros eran fuente de furiosas estocadas que atrevida dirigías a posturas empolvadas. Tu fluir de pensamiento la falacia revelaba, de tratados que ofrecían una vida congelada, y traviesa descubrías ese tiempo que creaba, un presente, 1000 presentes, irrumpiendo hacia en la nada. Aprendimos tantas cosas esas tardes en tu casa. Fuiste esa gran profesora que iluminó nuestras almas. Para Adelina, y escuchamos Presente, Box Day. Al fin nada puede escapar, todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida, el llanto en la risa, así termina. Creía que el amor no tenía medida, o dejas de querer, tal vez otra mujer, y olvidé aquello que una vez pensaba. Bueno, hoy tenemos la alegría de contar con la presencia de Tomás Castex, vicepresidente de la Fundación Castex, con la que compartimos esta misión que nos dijo Adelina, y le pido, estoy muy contenta de estar con tu presencia, muy emocionada, que te presentes. Bueno, sí, soy Tomás Castex, como dice Susana, un parentesco con Adelina, que al principio era un parentesco, bueno, de familia, de relaciones así naturales de familia, y desde que empecé a conversar con ella se transformó también en una relación de aprendizaje, de profundidad. Lo relató también Susana recién, y eso que ella es profesora, Susana es profesora de filosofía. Yo absolutamente lego, deslumbrado con las cosas que Adelina hacía. Bueno, la presentación mía puede servir como para darle una ubicación en lo que me les pueda contar, pero lo más importante es este vínculo que ustedes me están haciendo renacer, así de una forma emocionante para mí. Bueno, yo soy ingeniero industrial, recibido en 1974, he leído un poquito de todo, tengo una mente inquieta, y de lo más todo de filosofía es lo que con Adelina o con
Sana o temas de la fundación. Y en cuanto al tiempo en particular, desde mi carrera, mi interés era, bueno, todo lo que tuviera que ver con la mecánica, con las magnitudes físicas, con la realidad del mundo tangible. A medida que uno va profundizando, ese mundo tangible llega a fronteras muy interesantes. Y tengo más ganas de escuchar que de hablar, por supuesto. Así que... Pero queremos nutrirnos con lo que vos sabés, así Y, que... por ejemplo, el otro día que estábamos conversando, había un tema muy interesante que nosotros no dominamos, pero vos sí, sobre el tema de los antiguos métodos de medir el tiempo, ¿verdad? Los instrumentos. Sí, sí. Decir que lo domino sería encantador para mí, pero Más que nosotros. alguna información. Bueno, en los objetivos de chicos con un mecano en casa, cuando mi tata, que si bien era abogado, sabía mucho de ciencia, me explicó cómo funcionaba un reloj, yo lo reproduje y eso fue todo un episodio. Bueno, no por casualidad que después yo seguí estudiando un poquito cómo es que funcionaban los aparatos de medida. Lo que yo había hecho con mis manos, con el mecano, había sido un escape de áncora, que se llama así porque es una pieza en forma de ancla que deja pasar un engranaje por vez conectado con un péndulo. Esos son los famosos relojes de péndulo. Yo creí que ese reloj de péndulo con el escape de áncora era el creador del famoso tic-tac del reloj. Pero resultó que, preparándome para esta charla, observé que había un reloj de balancín anterior, que fue el origen de este escape de los engranajes del reloj, haciendo su famoso tic-tac, ¿cierto? ¿Cómo se produce el tic-tac? O sea, el tic-tac es una rueda dentada que va girando, que se desenrolla por un peso, las pesas que todos conocemos de los relojes de péndulo, verticales, al irse desenrollando, para que no se desenrolle velozmente, sino que lo haga de forma así periódica, tiene una pieza mecánica que es este famoso escape de áncora o ancla que está puesto de modo tal de que los engranajes, que los dientes del engranaje se vayan sucediendo a medida que se va moviendo el péndulo. Ya Galileo había encontrado que el péndulo era isócrono, es decir, que tiene un movimiento que se mantiene en el tiempo, en pequeñas oscilaciones. Con este mecanismo y esta característica del péndulo, lo aplicó a un reloj que funcionara, que luego perfeccionó Huygens. El tema tecnológico, desde los relojes de sol o aquellos que eran velas que se quemaban, hasta los relojes atómicos de ahora, eso es un tema casi infinito. Así que por el tiempo que tengamos... Contales el reloj de sol a los oyentes. El reloj de sol. Bueno, al querer conocer el tiempo, lo primero que nos llama la atención es la periodicidad de los movimientos de los astros. El astro más importante es el Sol. Reconocida esa periodicidad tan constante, se repite, observando su sombra se puede ver que esa sombra va variando a lo largo del día. Creo que en Roma le llamaban primera hora, segunda hora, tercera hora, cuarta hora, hora tercia. La hora tercia. La sexta la razón, por ejemplo, la razón que salía la tarde. Esas sombras son muy, muy precisas. Tienen dos componentes fundamentales, que es la sombra que se produce todos los días cuando gira la Tierra, y por lo tanto esa sombra reproduce el movimiento de la Tierra y lo hace de forma muy precisa. Y otra forma de modificar la sombra, que es por las estaciones. Todos sabemos que en invierno las sombras son más largas porque el sol está más bajo, ¿no? Entonces, reproduciendo las formas de la sombra de una forma ordenada, se logran los relojes de sol, que si uno quiere ver uno, está en el planetario de Buenos Aires, después en todos los libros está y se ve con mucha precisión. Alcanza perfectamente como para tener una idea de una hora circadiana, digamos, que tenga que ver con el transcurso del día, ¿no? Después, bueno, al día de hoy, saltando de los relojes de sol varios siglos adelante, hoy funcionan los relojes mediante elementos que tienen que ver con la física cuántica que acabas de nombrar, ¿no? Relojes atómicos,
Sí. ¿Y vos qué pensás del tiempo desde la perspectiva de, Que digamos, la ciencia? tenemos todo el tiempo del mundo. Sí. No, parece. Sí, el tiempo, como todos, tiene un elemento subjetivo que todos reconocemos claramente, ¿no? Y lo que usamos en los relojes y como medida del tiempo mecánico se nota claramente que es otra dimensión, es una dimensión más material, se puede decir materialista, determinista, sobre cosas que implican movimientos mecánicos. Ahora, también están nuestros tiempos biológicos, que nosotros vemos claramente que cambian en su transcurso según la edad que tenemos. Yo, por ejemplo, soy un hombre joven, 60 y... Pero tenés que viajar a la velocidad de la luz, así. Así vamos, hacemos como los famosos mellizos. Sí, sí, como los mellizos. Sí, las relaciones que tienen estos tiempos mecánicos, los tiempos sociales de llegar ahora y las sensaciones que tenemos y después los instintos, hacen una muy linda ensalada. A mí en general no me preocupa en lo personal el tiempo como cosa negativa, sino que no, al contrario. Por eso, ahí están tus genes de Adelina. Hay gente que tiene muy incorporada la noción del tiempo. Yo hace un tiempo, en unas vacaciones, decidí no usar más reloj. Y yo tengo un tiempo interno que sé más o menos, pero me encantó y nunca más usé reloj. Porque uno si no está preocupado, bueno, soy puntual, si no sería una complicación, pero de verdad hay un tiempo interno que funciona. Que ¿no? Si yo estoy en un café y estoy recómoda, lo primero que hago me saco el reloj. Pero es instintivo, no lo hago a propósito. O sea que, bueno, debe ser que quiero que aparezca el otro tiempo. Después está el tiempo de la literatura, que le encantaba tanto a Borges, se acordaba, a mí también me gusta. Sí, ese cuento del milagro secreto. El milagro secreto, es algo sí. Fantástico, ¿no? Sí, yo lo iba a contar un buen tiempo. Bueno, ¿te acordás? ustedes recordando el tiempo que pasaban con Adelina, es un tiempo presente que los emociona. ¿Por qué no nos contás algo de esas reuniones que teníamos cada uno con ella? Me empecé a ver a Adelina, digamos, por calidad, sacándole las comillas a la palabra, porque era una señora grande, de familia, que, bueno, y entonces era un poco... Por amabilidad. Tal vez amabilidad o algo así, porque era una señora que parecía ser más vieja de lo que era, en cuanto a su mente era absolutamente juvenil, ¿no? Tenía un entusiasmo que ojalá tuvieran los chiquilines de hoy en día, que son a veces un poco apáticos, ¿no? No, esta mujer era de una creatividad y una energía fantástica. Me acuerdo que decía que como ella ya tenía poco tiempo, decía, había que apurarse, nosotros íbamos lento. Tal cual. Sí. Y el empezar a verla al principio, yo me acuerdo que decía, mira, yo no sé quién es primero, si Sócrates, Platón o Aristóteles, como para dar un ejemplo de mi ignorancia, ¿no? Con la cual empezábamos a conversar y me hacía preguntas. Una de las más divertidas en general era cuando yo me iba por cualquier así, digamos, escape raro de los razonamientos, me llamaba inmediatamente a la filosofía de las cosas, ¿no? Eso lo hacía con todo, sí. Y después, bueno, logré tener una fabulosa ignorancia en filosofía porque me enseñó tanto, me interesó tanto, que cuanto uno más lee, más se da cuenta de que no sabe nada, ¿no? La ignorancia aumenta en forma exponencial. Pero en cambio... La capacidad de hacer preguntas también. Esa era la misión de ella, despertar en nosotros las preguntas. Por eso era una gran profesora. Y en cuanto a esto que es nombrado como la teoría de Adelina sobre la filosofía dada en el tiempo creador, la metafísica del tiempo como tiempo generador, estaba adecuada a temas históricos de la posición de la civilización hebrea, después lo que cambiaba, después la forma de ver las cosas según los griegos, y la mezcla entre las cuestiones metafísicas ya cercanas a la religión, a la teología, eran de una intensidad. Además que, bueno, yo ella la vi tuve la dicha de verla durante tanto tiempo, al final fueron unos tantazos años, pero años de una vida, la mía, que era bastante menor que ella, era un momento muy dinámico en la vida de uno, ¿no?
y la forma de ser de ella, que era tan, como decías vos, Susana, tan generosa, tan de compartir, además de dueña de un humor fenomenal, ¿no? Sí, un buen humor. Un buen humor, fantástico. Sí, y además es muy razonadora. Esa combinación perfecta. Sí, yo ya te conté una vez que tuve una situación en la escuela, que tenía que responder una carta de una profesora, que yo te conté que en la forma humorística en que le respondió, me disculparon. Digamos, un problemita que había tenido. Se rieron todos de tal manera con su chiste que, bueno, me sacó adelante. Sí. Y me dijo, yo también tenía ese problema con esas personas. Me acuerdo otra vez un amigo que había sido alumno de ella en el colegio secundario, cuenta la anécdota de que él había sido un excelente alumno en el colegio, tenía muy buenas notas. Cuando viene la profesora nueva de filosofía, le toma una lección y él la prepara más o menos, creyendo que iba a zafar. En aquella época también los chicos zafaban cuando volvían de su lección. Y entonces, ¿sabes qué nota me puso? No, 0 me puso. ¿Cómo 0? Sí, 0, porque como se dio cuenta que no había querido pasarme de vivo, ella que era muy bondadosa, también era suficientemente rígida como para despertar en mí esta vocación filosófica, porque después de aquel 0 que le puse en la primera clase, él fue un chico sobresaliente y bueno, una carrera filosófica muy importante. Y recordamos además el tema de que ella escribía los diarios y le publicaba las cartas por el ingenio y la agudeza de sus expresiones, sobre todo en la realidad, porque ella opinaba y le publicaban en Clarín, en La Nación, en el Herald. Sí, que no es tan fácil que publiquen, y ella digamos, desarrollaba y argumentaba sus opiniones, que no solo versaban sobre filosofía, sino era una persona inteligente y sabia, como me habían dicho aquella vez en que la conocí. Y volviendo al tema de la charla de hoy, el tiempo deja abierta algo que es como para hacer una sana y abierta propaganda al tema de profundizar esta visión que tuvo ella y que la presentó, bueno, también a niveles. Yo no tenía la menor idea de cómo evaluar los niveles de la que ella me hablaba, porque por ahí eran profesores internacionales o niveles de... Pero realmente una cosa sumamente interesante. Mi ignorancia hace que yo no pueda hablar mucho más del tema. Pero además es un índice de salud mental, la posibilidad de, con el tiempo que uno tiene, hacer una creación, porque si no, las cosas y el tiempo le pasan a uno, y uno no tiene una situación activa como para modificarlo, y de hecho nosotros somos creativos con nuestra vida, si así nos lo damos cuenta y revertimos esta cuestión de pasividad y victimización, ¿no? Ella toda su vida fue creativa, fue extra en películas de cine, viajó en globos, me contaste vos, ¿no? Sí, en el dirigible que me llevó hasta Brasil, entonces se corrió para allá, en un momento donde había dinero extra en la familia de ella, bueno, después hubo 0. Pero ella tenía idea de hacer esas cosas, además, que no era tan bien. Además las hacía aprovechándolas, ¿no? Como en el cuento de Bucay, pero al revés, digamos. Sí, al revés. Están esperando para darse, no las hacía. No, ella quería que antes que viniera la señora ella quería hacer muchas cosas. Me decía, vos vení, no vení, tenés que venir rápido porque yo tengo poco tiempo. Decía, te quiero enseñar cosas. Viste que se ponía a veces medio chinchuda. Sí. Y con ese ponerse chinchuda nos sacaba cosas de nosotros. Sí. Y bueno, como aquel 0 que le puso al alumno, y qué lindo que es recordar esa creatividad y esa fuerza que tenía Adelina, y les proponemos a los oyentes que nos manden sus ideas y que podemos alguna vez organizar alguna otra charla, o los podemos invitar para conversar el tema del tiempo, que es un tema tan candente. La Fundación Axel da su... Sí, ahora después. Le vamos a dar, si hay... Ahora la vamos a ver. Qué bueno la sorpresa. ¿La tenés? Sí. Te vamos a obsequiar. Gracias Palabras y Salud te obsequia. Lo voy a abrir en este momento. Sí. Un pequeño recuerdo, como agradecimiento porque estuviste acá compartiendo nuestro espacio de creación mágica con nosotros. Uy, pero esto me honra enormemente, porque además
el tema de hablar por primera vez en una radio y hablar de temas tan gratos es una combinación. Sí. Uy, qué lindo eso. Muchas gracias por tu presencia, por tu aporte. No, ojalá hubiera sido un poco más. Uy, qué belleza, cosa tan bonita. Sí, mostrala Claro, para que ahora- escribas todo lo que se le ocurre a tu creación y que el futuro sea creador con vos y vos Pero seas qué creador bonito, también. qué Puedas bonito. crear. Y esto Aunque es- sé que te gusta dibujar, ya vamos a hacer una muestra. Bueno, Y hablando de muestras, Mientras tanto queremos recordar que en Muchas gracias, el Policultural de San Martín, del pueblo San Martín, de la plaza de San Martín, este jueves 3 de agosto a partir de las 19 se estrena la muestra Metamorfosis, en donde van a estar muchos amigos nuestros de la fundación y en especial Axel Caponi, miembro de la fundación, que ustedes ya lo conocen, y quisiéramos que disfruten de esto y que nos acompañen, que nosotros vamos a estar allí con él y van a estar de 18 a 21, de lunes a viernes, todos los días. es frente a la Municipalidad de San Martín, es el Intendente Campos, la peatona, la media cuadrita. Bueno, te agradecemos, Tomás. Gracias, Tomás, por venir. Te agradecemos mucho, nos seguimos emocionando con el recuerdo de una grande, entre las grandes, una mujer que dejó huellas en nosotros, y de esas huellas que se salen del tiempo, que deja huellas que no cambian, no se van, no se destruyen, bueno. y que nos hizo pensar. Muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado y de haberme dado la oportunidad de recordar bueno, tanto de Lina como hablar de temas tan profundos como el tiempo y las reflexiones de ustedes. Y bueno, ha sido una gratísima sorpresa y espero no haberlas defraudado con la invitación. No, y ya te vamos a invitar nuevamente porque este tema es muy largo, el tiempo se extiende, Bueno. se extiende, se expande, se achica. Ahora nos despedimos de los oyentes hasta el lunes a las 16 en www.radiobar.rocks y pueden mandar sus aportes, todo su apoyo, lo que ustedes quieran decir. Y también ahora- los temas que quieran tratar. Exactamente, nos lo pueden mandar. Y ahora escuchamos Box Day Génesis. Cuando todo era nada el principio. Él era el principio de la noche y solo Al aire. Radio Bar.